Hola a todas, todos, todes. Como saben, hoy este es el último encuentro virtual que vamos a tener, digamos, con contenido relativo al curso, porque este jueves tenemos otro encuentro que va a ser exclusivamente para resolver algunas dudas con relación a el trabajo final. Recibí algunos correos preguntándome para cuándo era la entrega del trabajo final, que en un inicio se había indicado que era el día de hoy, pero bueno, dadas las circunstancias y las modificaciones que se hicieron con relación al cronograma y todo esto, bueno, decidimos extender un poco el contenido para que ustedes tuvieran oportunidad de escuchar a otras personas de otras formaciones. Bueno, por eso el jueves tuvimos a Tania y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada que para mí es muy especial, que es una persona a la que le tengo mucha admiración, mucho respeto y mucho cariño además, que es Ana María Careaga, como les comenté en el correo. Y bueno, con esto vamos a dar cierre a la materia, y ya el jueves, si tienen alguna duda para el trabajo, quienes tengan dudas, nos conectamos y las resolvemos, y la fecha para la entrega del trabajo es el 15 de mayo. ¿Sí? Como se supone que el bimestre se extendió hasta junio, decidimos que ustedes pudieran entregar hasta el 15 de mayo, así les damos más tiempo para que hagan el trabajo con calma, y ya lo tienen, lo mandan antes y no pasa nada, pero a partir del 15 de mayo nosotros vamos a empezar a revisar los trabajos y les hacemos las devoluciones correspondientes para cuando se supone que es la fecha de cierre del bimestre, en junio, ya tengamos las notas para pasarlas. Bueno, acá está la adjunta de la cátedra, que es la doctora Lorna Sala Romero, y bueno, con ella vamos a llevar todo el tema de las notas finales. Hay las consignas, acá veo una pregunta, las consignas del trabajo están en un documento que está en la carpeta de Drive. Ahí está todas las especificaciones de la estructura del trabajo y el contenido del trabajo. ¿Sí? Bueno, basta, Corso. Así que, pero les comento que la fecha de entrega es el 15, y ahí están las características del trabajo. Ahí en la carpeta de Drive, donde está la bibliografía, los videos de las clases, y afuera está el programa, las consignas y el cronograma de la materia. Bueno, así que si les parece, le doy la palabra ahora a Ana María, que va a ser nuestra expositora del día de hoy. Y como siempre hacemos, por favor, si tienen alguna pregunta, escriben o simplemente en un momento de pausa nos comentan, y así dejamos para un tiempo de exposición y luego hacemos un espacio para preguntas. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto. Agradezco a Andrea y a los demás compañeros y compañeras de la cátedra y al titular, a Eduardo Barcesat, también esta posibilidad. Es un gusto para mí encontrarme con ustedes y poder saludarles, poder intercambiar, yo diría, instancias de pensamiento en momentos
en que estamos viviendo una situación muy particular y creo que en ese sentido se resignifica la posibilidad de encontrarnos para poder pensar. Y que además en este encuentro esté involucrada la universidad pública en relación a la transmisión y a la enseñanza, no me parece para nada menor, me parece que en este momento, por el contrario, cobra una importancia singular. No por las características del modo en que estamos trabajando en estos momentos, no los veo a todos, pero bueno, hemos aprendido entre otras cosas en estos tiempos que no vernos no implica necesariamente una distancia, así que vamos a tener también un primer tiempo en el que yo voy a compartir con ustedes algunas ideas y luego tendremos también una instancia de preguntas o de intercambio. Quería decirles que estuve leyendo el programa de la materia que me envió Andrea, que me parece muy interesante, porque justamente como hablábamos con ella, introduce el discurso del derecho a la intersección, propone la intersección con otras disciplinas, y justamente dado que los derechos humanos y el derecho podríamos pensarlo transversal a todas las disciplinas, es muy interesante poder que haya una interpelación entre los discursos. Digo esto porque el ser humano desde su misma constitución necesitó del derecho para arreglar, para reglamentar, para normativizar las relaciones precisamente entre los seres humanos. Necesitó reglamentar esa instancia de vínculo y así es como surgen las organizaciones sociales. Para decirlo muy, la organización social, podemos decir la familia social, la comunidad, etcétera. Para decir, digamos, para decirlo en términos muy sencillos, y justamente yo voy a abordar una instancia de intersección con el derecho que tiene que ver con la lucha histórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina, porque no es casual que en la Argentina, cuando hablamos de derechos humanos, muchas veces lo primero que se escucha en relación a los derechos humanos es la lucha histórica por memoria, verdad y justicia. ¿Por qué sucede esto? Porque la lucha del movimiento de derechos humanos y otros actores sociales que en un principio, si se quiere, estuvieron más, tal vez más invisibilizados, fundó lo que yo llamo un pacto civilizatorio, lo podemos pensar como un contrato social, lo podemos pensar como la columna vertebral de los derechos humanos es la columna vertebral de la Argentina, etcétera, etcétera. Lo podemos nombrar de distintos modos. Pero sí fundó un pacto en relación a una base determinada desde la cual pensar la lógica de los derechos humanos. Esa experiencia de la lucha, de la tríada, de esa tríada que se inscribe a partir de este pacto civilizatorio como memoria, verdad y justicia, está estrechamente relacionada a lo que fue la última dictadura en la Argentina, instaurada el 24 de marzo de 1976, que inaugura, digamos, una lógica represiva que es la desaparición forzada de personas. La instala sistemáticamente. No empieza el 24 de marzo del 76, tiene sus antecedentes en el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares amparados desde el Estado, pero se sistematiza a lo largo y a lo ancho del país a través de su soporte material, que fueron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y se instaura lo que fue el autodenominado proceso de reorganización nacional. En este sentido, dos cuestiones. La dictadura no fue un hecho aislado, entonces, sino que fue, por un lado, una continuidad de una alternancia entre golpes militares y democracias formales que se venía sucediendo en el país,
en este sentido fue una continuidad, pero también fue una ruptura respecto de la metodología aplicada y sus consecuencias, sus efectos. Y por otro lado, tampoco fue un hecho aislado en relación a que no fue solamente una dictadura acá en la Argentina, sino que bajo la doctrina de la seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos, se instauraron dictaduras en toda la región. Entonces, hubo una coordinación represiva para el secuestro e intercambio de prisioneros, que fue llamada Operación Cóndor, que precisamente da cuenta de lo que fue el accionar de los Estados Unidos y del poder bajo la doctrina de la seguridad nacional en toda la región. ¿A qué apuntó esta instancia, por decirlo así, de este golpe colectivo en el cono sur? Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina. ¿A qué apuntaba? A generar las condiciones de posibilidad de la instauración de modelos neoliberales que habrían de crear las condiciones para un acelerado proceso de concentración económica en beneficio de muy pocos y en desmedro de los mayoritarios sectores de la población. Entonces, para esto había que destruir la capacidad de resistencia de la clase trabajadora, para esto había que destruir los lazos sociales solidarios, como a través de sembrar el terror. Es decir, la desaparición, la represión en la Argentina bajo el autodenominado proceso de reorganización nacional, como su nombre lo indica, justamente apuntó a la reorganización de la sociedad, a la reestructuración desde una lógica que en un pueblo con una histórica, larga y afianzada tradición de lucha y de defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, pudiera justamente desechar, arrastrar, terminar con la posibilidad de una resistencia que impidiera la posibilidad de implementar estos modelos económicos que, insisto, hablo en plural porque fueron en toda la región. De hecho, podemos hacer un entre guiones, Chile, que fue sostenido como ejemplo del éxito del paradigma neoliberal en la región. Vemos todos en este momento, bueno, y lo que fue, lo podemos pensar desde muchas perspectivas, pero retomo, digamos, toda la situación de resistencia y de explosión que hubo en la sociedad previa a la pandemia. Entonces, ¿cómo pensar esta lógica de los lazos sociales desarticulados? ¿Cómo pensar este modo de llevar adelante esta reorganización de la sociedad? Y para eso era muy necesario sembrar el terror. Es decir, en la Argentina hubo una represión clandestina que funcionó como un secreto a voces. Hubo más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron a lo largo y a lo ancho del país, en donde efectivamente, como su nombre lo indica, la represión fue diseñada de manera clandestina y así se hacían los operativos, pero por otro lado fue un secreto a voces. Era necesario sembrar el terror en la sociedad para justamente evitar toda resistencia. Podemos tomar algunas cuestiones en relación a la llamada, entre comillas, opinión pública, para poder pensar cómo puede incidir esto en la sociedad, cómo se puede construir una lógica de pensamiento que precisamente apunte a sostener de algún modo el discurso hegemónico. En un primer momento quería tomar, digamos, como referencia, antes de ir a los ejemplos de Argentina, quería tomar una frase, un análisis que hace Primo Levi respecto de lo que fue la sociedad de la Alemania nazi.
investigando acerca de este tema, Primo Levi dice, la sociedad alemana no quería saber. El que sabía no hablaba, el que no sabía no preguntaba, al que preguntaba no se le respondía. Y dice, la sociedad alemana no quería saber. Es más, quería no saber. ¿Por qué hago hincapié en esto que puede parecer un juego de palabras o puede parecer una cuestión menor? No es para nada menor, porque el quería no saber coloca al sujeto en una posición activa. El querer no saber habla de una posición activa, habla de una elección. Aún incluso que podamos, complejizando un poco la cuestión, hablar de elecciones inconscientes, pero hay una elección en juego. Digo porque a la hora de poder analizar esto con una implicación, es decir, en donde el sujeto deja de echarle la culpa al otro y puede preguntarse acerca de su posición en una instancia tanto singular como colectiva, social, etcétera, no es lo mismo no querer saber que querer no saber. ¿Qué pasó en la Argentina? En un primer momento podemos nombrar una frase de la opinión pública como por algo será, algo habrán hecho, que saludablemente el movimiento de derechos humanos luego cargó de contenido esto. Sí, algo hicieron, fue una generación, una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, que luchaba por un proyecto emancipatorio, por cambiar el sistema, etcétera, etcétera. Muchas veces se dice que no hubo una reivindicación temprana de esa generación. En realidad hay que poder entender la lógica de surgimiento de las madres de Plaza de Mayo y de los familiares que salieron al ruedo a buscar a sus seres queridos, pudiendo pensar esto en que al principio, cuando las madres salieron en el marco de las tinieblas más profundas a buscar a sus seres queridos, hablar de la actividad que hacían en plena dictadura era prácticamente delatarlos, había que preservar esa identidad política en un primer momento. Pero, digo, en relación a esta frase, entre comillas, representativa de la opinión pública, por algo será, algo habrán hecho, pudo luego cargarse de contenido y decir sí, lucharon por una sociedad más justa. No es casual que en la mayoría de los desaparecidos y de las desaparecidas son trabajadores de distintos rubros, del movimiento obrero o trabajadores de otras instancias, pero digo, es importante destacar esto porque fue realmente una gesta, podemos decir, también tomando lo que fue la lucha latinoamericana en ese contexto histórico, regional y mundial. Hay que pensar la lucha de esa generación y de los movimientos revolucionarios en el contexto de la región, al calor de la Revolución Cubana y en lo que era la geopolítica y disputa a nivel mundial en ese momento. Entonces, luego fue con el advenimiento del Estado de Derecho y el conocimiento de los primeros testimonios, muchas veces manejado de una manera sensacionalista, por lo que en su momento se dio a llamar la prensa amarilla, que hoy quedó tan, parece tan pobre como modo de nombrar la manipulación de los medios de comunicación, pero fue qué terrible, qué horror, yo no sabía nada, ¿no? Como dando este lugar, esta posición de no involucramiento, de ajenidad respecto de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Les cuento una situación, cuando estábamos en la Feria del Libro, en un stand, repartiendo material y hablando con la gente que pasaba y, digamos, concientizando respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura, una señora nos dice, bueno, yo quiero que me den material para enseñarle a mi hija porque ella no sabe nada, en realidad no sabíamos nada en ese momento de lo que pasaba, etcétera, etcétera, no sabíamos nada. Entonces, cuando le damos el material y lo empieza a mirar y empezamos a conversar, dice, empieza a contar
Sí, porque a la vuelta de mi casa se llevaron a una chica, a 2 cuadras de mi casa se llevaron al hijo de fulano, es decir, era un saber, funcionaba a la manera de un saber no sabido, de este secreto de familia del que supuestamente uno no sabe nada, pero tiene efectos en lo singular y tiene efectos en el plano social y colectivo. Por eso, cuando se habla de los delitos de lesa humanidad, es decir, delitos que ofenden a la humanidad, que lesionan la condición humana, tiene que ver con eso. No afectan solamente a lo que se ha dado en llamar las víctimas directas, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Ofenden a la humanidad toda. Y luego, cuando vino el menemismo, fue, bueno, ahora hay que olvidar, mirar para el futuro, es decir, hubo distintos modos de construir, entre comillas, una opinión pública que de alguna u otra manera desechara, ¿no?, fuera opuesta a esta lógica de construcción de esta tríada memoria, verdad y justicia. Por eso el movimiento de derechos humanos en la Argentina fue de vanguardia en el mundo, porque tuvo esta condición de mantener, en otros países se instaló otra lógica, que fue la lógica de Sudáfrica, la llamada justicia transicional, o pensar en que eran instancias de transición entre los gobiernos que caían de las dictaduras y las democracias que venían, en donde se pensaba una negociación entre la información que pudieran entregar los represores y la reducción de penas. Acá hubo, desde el primer momento, en relación al surgimiento del movimiento de organismos llamados de afectados, en donde las madres, a partir de una pérdida, podemos decirlo en estos términos, de una parte de sí mismas, como ellas mismas dicen, no tenían nada que perder. Entonces salen al ruedo a enfrentarse desarmadas en relación a lo que eran las disputas en ese momento, al enemigo más poderoso, que era quien se había apropiado de sus hijos y de sus hijas. Entonces, no tenían nada que perder, dicen ellas, y a partir de esto no era verdad en relación a poder indagar lo que había pasado frente a la incertidumbre más tremenda que implicaba la desaparición, verdad en relación a decir, bueno, ¿qué pasó con nuestros hijos e hijas? ¿Dónde están? ¿Qué respondían los desaparecedores? Los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos. Y lo que hicieron fue justamente profundizar, fíjense qué paradoja, la inscripción de la figura de la desaparición. Es decir, ¿por qué las madres dicen a nosotras nos parieron nuestros hijos, a nosotras nos parieron nuestras hijas? Justamente porque frente a esa figura, a ese agujero negro, a eso insondable, a eso que no estaba en ninguna parte, que no tenía entidad, les dieron una entidad, podríamos decir, imprescriptible, como la misma lucha que fundaron las madres, precisamente directamente proporcional a la cualidad, a la característica del delito contra el que estaban luchando. Es decir, la lucha de las madres se convirtió en imprescriptible con la misma característica del delito frente al cual se confrontaban. Pedían la verdad acerca del paradero de sus hijos, así surgen, se empiezan a cruzar en cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios. Ellas mismas cuentan que se reconocían en esa búsqueda y se preguntaban, ¿y a vos quién te falta? Y en relación a esto empiezan a construir muy despacio y también muy consecuentemente un discurso alternativo al discurso hegemónico que pedía memoria, es decir, no olvidar, y que pedía justicia. Cada uno de los reclamos iba unido al otro. Hace poco llamé a una madre para ver cómo estaba, una madre que
que hace varios años que no está, digamos, organizada ya en ninguno de los dos grupos de madres, y le pregunté cómo estaba, estuvimos charlando mucho, y le pregunté hasta cuándo habían sostenido la consigna de aparición con vida. Y me dijo, la sostuvimos siempre. Fíjense qué interesante, estamos hablando 44 años después y me dijo, la sostuvimos siempre. Esa es una posición ética. No tiene que ver con un reduccionismo de preguntarse, pero ¿cómo si los desaparecidos, las desaparecidas no están ya? No tiene que ver con lo racional, tiene que ver con que la desaparición instaló un delito imprescriptible. Entonces la respuesta que da esa madre es una respuesta ética. Si la desaparición instala un delito imprescriptible, siguen pidiendo, digo, desde esta lógica de pensamiento que les estoy proponiendo, precisamente me contesta eso. Yo pensando, digamos, históricamente, cómo las madres siempre habían sostenido consignas, digamos, muy interesantes respecto de la época histórica. Entonces, esta tríada, memoria, verdad y justicia, instala esta lucha inclaudicable que funda un pacto civilizatorio que coloca la lucha del movimiento de derechos humanos en la Argentina, digo las madres, como expresión simbólica, paradigmática que recorrió el mundo, pero estoy hablando de las abuelas, de los familiares, del conjunto del movimiento de derechos humanos, e insisto, de otros actores sociales, tal vez más invisibilizados en un primer momento. Entonces, a partir de poder pensar en términos de cómo se instala la lógica de pensamiento en relación a cuáles eran los objetivos de la dictadura y cuál es la respuesta que surge de la sociedad, podemos pensar en cómo se fue construyendo por parte de las madres un discurso que en un primer momento fue un discurso alternativo, si se quiere, un discurso marginal respecto de lo que era de estas frases que estamos nombrando, o de lo que era el discurso hegemónico de la época, hasta que le es devuelto, es inscripto esto en el relato histórico, y después me voy a referir uno de los modos de inscribir esto en el relato histórico de esta sociedad, que son los juicios, y que para esta materia que ustedes están cursando me parece clave, porque justamente es abordar la tensión entre el discurso jurídico y la subjetividad, para nombrarlo de algún modo. Pero entonces, el modo en que las madres instalan esto, digamos, les es devuelto a través del Estado como políticas públicas de memoria. Y es un modo de inscribir esa lucha histórica, ese capital simbólico tangible e intangible sin precedentes, les devuelto como política de Estado. Doy otro ejemplo que fue en su momento un debate muy fuerte, que fue el tema del 24 de marzo, ¿no? Son debates que se instalan en los movimientos sociales, que son muy interesantes porque justamente es así como se va inscribiendo. Si había o no que poner el 24 de marzo como Día de la Memoria, algunos reparos argumentaban que esto podía cristalizarse como a lo largo del tiempo y para las generaciones futuras como una fecha sin contenido, un fin de semana largo, un feriado del que se vaciaba de contenido. Justamente el contenido está dado en la inscripción del relato histórico. En las escuelas, en todo el sistema educativo, todos los docentes reciben el 24 de marzo, digamos, una instrucción para conmemorar el Día de la Memoria. Y esto, digamos, es el Estado haciéndose cargo de inscribir una política pública de memoria, no sin la relación permanente y dialéctica entre la lucha del movimiento de derechos humanos, que es en definitiva la lucha de los pueblos la que puede sostener el contenido. Y doy un ejemplo de un 24 de marzo, en donde la docente le propone a los alumnos
a las alumnas de un colegio secundario, les dice, miren, en vez de hacer algo escrito, que hay mucho de eso, ¿por qué no hacemos algo que sea una investigación respecto del 24 de marzo? Esta escuela es en el pueblo de Melincué, y en el cementerio de Melincué había enterrados dos personas como NN. Eran dos personas que estaban enterradas en el cementerio de Melincué como NN, y se sabía que eran los desaparecidos, desaparecidas del pueblo. Decimos siempre que manos anónimas dejaban flores, cuidaban esas tumbas, pero no se sabía la identidad de esas personas. Esta investigación de este grupo de alumnos, a partir de que el 24 de marzo era el Día de la Memoria, le llega la instrucción a los docentes, etcétera, etcétera, no era que antes no sucedía eso, pero sucedía en mucha menor medida porque era por el esfuerzo enorme y voluntario de las madres, familiares, de quienes tenían algún involucramiento directo o algún interés social, pero no era algo institucionalizado, no era una política de Estado. Acá, entonces, se decide hacer una investigación que duró muchísimos años, que tuvieron que hacer una investigación muy exhaustiva, que tuvieron que ir a juzgados, se contactaron con organismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron muchos años, de hecho, esos alumnos y alumnas se recibieron, algunos se casaron, otros siguieron estudiando, tuvieron hijos, etcétera, y en un momento determinado se pudo llegar a restituir y a identificar mediante el ADN, después de toda la investigación hecha, a esas dos personas. O sea que digo con esto que, por un lado, lo que es la lucha de los pueblos, inscribiendo un modo singular de resistencia, que luego puede ser devuelto a la sociedad como política de Estado, y por otro lado, como un delito que es imprescriptible, es decir, que se prolonga en el tiempo hasta nuestros días, sigue construyendo un relato histórico, sigue poniéndole un sentido y un contenido aún y develando las piezas de un rompecabezas al que todavía le faltan muchas piezas y que, bueno, no es casual que se siga trabajando en esta materia. Entonces, quería comentarles, digamos, en relación a los juicios, les decía antes, que me parece que es una instancia a partir de la cual, por un lado, se posibilita reponer en la historia de este país una porción del relato histórico que había sido arrancado de la historia de nuestra sociedad, precisamente a partir de lo que se construye en el escenario de los juicios, que es un escenario jurídico y que muestra esta tensión que hay entre el discurso de los derechos humanos como un discurso diseñado, entre comillas, para todos, y lo que es la singularidad del uno por uno, es decir, cada sujeto como único e irrepetible queda universalizado en un discurso diseñado para todos que, si se trata de los derechos humanos, no debe anular la singularidad del sujeto. Y esto lo podemos pensar en todos los planos, en el plano de la diversidad cultural, en el plano de las razas, en el plano de la elección sexuada de los sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, es muy importante esto porque pongo un ejemplo bien actual, que es lo que tiene que ver con esto que estamos viviendo, que es la pandemia. Hay algo que es universal. ¿Qué es lo universal? La pandemia. Hablamos de pandemia, todos sabemos de qué estamos hablando de algo que afecta a la humanidad toda, estamos hablando de algo frente a lo cual la comunidad científica, los estados, los gobiernos, diferentes actores involucrados establecen una respuesta. Eso es universal, podemos pensar en una respuesta universal, la cuarentena, está diseñada para todos y todas, pero luego
todo eso se inscribe en relación a cada una de las personas que tiene que atravesar esto. Y ahí entra en juego la singularidad. Hay alguien por ahí de todo lo que estamos leyendo en estos días tan intensos que dijo, el coronavirus afecta a todos por igual, pero la distribución inequitativa de la riqueza afecta de manera distinta a cada uno y a cada una de las personas. Entonces, ahí podemos pensar también en términos de la singularidad, no es lo mismo esta pandemia y esta cuarentena, que es el discurso individual, universal, para todos y todas, cómo esto se inscribe en la posibilidad y los recursos de cada sujeto de hacer frente a esto, tanto respecto de su condición social, de su pertenencia de clase, de su realidad social, de su inclusión o no, y también en relación a sus recursos psíquicos, a su realidad de vida, ¿no? Esto que pensamos, en lo que pensamos tanto, que es en la situación de las víctimas de violencia familiar, por ejemplo, para poner un ejemplo que no es el único, hay muchas personas en estado de vulnerabilidad que tienen que hacer frente a esta situación. Entonces, ¿qué estoy ejemplificando con esto? Que el modo más cercano al respeto por los derechos humanos es a interpelar, es a interrogar, es a atender la tensión permanente que hay entre un discurso universal diseñado para todas y todos y la diferencia entre cada uno y cada una de estas personas en donde no hay un ser igual a otro en este mundo. Ese es el gran desafío, podemos decir, hasta de la humanidad. Y es muy interesante porque los debates culturales que hay actualmente, es desde ahí, desde donde podemos hacer un aporte muy interesante. Pensar esta perspectiva, introducir esta lógica de pensamiento, justamente es lo que nos puede acercar a construir sociedades mucho más justas. Entonces, en relación a los juicios, voy a poner un ejemplo de la tensión entre el discurso jurídico, la demanda del discurso del derecho y la subjetividad, la singularidad. Se le pide a un testigo que va a declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad, por hechos sucedidos hace 40 años, para tomar un número, absolutamente traumáticos, que horadan, ofenden, lesionan la condición humana, y por lo tanto, frente a hechos traumáticos, el ser humano establece mecanismos de defensa. Se le pide a ese sujeto que diga toda la verdad y nada más que la verdad, como si esto fuera posible, y además bajo amenaza, bajo apercibimiento de ser sancionado si no lo hace. Sabemos, nosotros, nosotras, por las disciplinas en las que nos estamos formando, que es imposible, que nunca el discurso puede nombrar en términos absolutos la cosa, por decirlo en términos filosóficos. Entonces, ¿cómo decir todo acerca de lo traumático, lo insoportable? ¿Cómo decir todo? Además, podemos tomar otra perspectiva, incluso desde el derecho, cuando la represión estaba dada en términos clandestinos, en términos, era secuestrada una persona en la oscuridad, con personas que estaban disfrazadas, que se cambiaban los nombres, que usaban apodos. Por ejemplo, en la Escuela de Mecánica de la Armada usaban apodos de animales, había uno que le decían selva porque eran todos los animales juntos, ¿no? Y a las víctimas les quitaban su nombre y les ponían apodos, les ponían letras o números, o letras y números, códigos, etc. Y eran llevadas con los ojos vendados a lugares desconocidos. Y tienen que hablar sobre eso, y tienen que dar una prueba según la exigencia del derecho. Por ejemplo, en el juicio a las juntas, para probar la privación ilegal de la libertad de una persona y el hecho de que hubiera sido torturada, pedían dos testigos que hubieran visto eso, cuando en realidad
todo era en forma clandestina. Es notable, y digo, si alguno de ustedes, alguna de ustedes se interesa específicamente por este tema, es impresionante la cantidad de material que hay para estudiarlo. Yo digo siempre que nadie que atraviese la instancia de asistir a una audiencia de estos juicios que investigan y sancionan delitos de lesa humanidad o de genocidio puede salir de ahí igual que como antes ingresó a esa sala. Algo de la condición humana, algo de la escucha nos conmueve profundamente. Nos involucra como sujetos también, como decíamos antes, lesionados, ofendidos por esa violación de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, hablando de la tensión entre el discurso de los derechos humanos, la exigencia del discurso jurídico y la tensión respecto de la singularidad, por ejemplo, en un juicio, digamos, una de las juezas que conducía ese juicio estaba muy preocupada porque cada uno de los testigos que iba, cuando daba su testimonio, le preguntaban, pero ¿y cómo sabe que fulano es la persona que la torturó? ¿Cómo sabe que fulano es la persona que lo secuestró? ¿Cómo? Y muchos de los testigos contestaban por la reconstrucción. Por la reconstrucción. En determinado momento la jueza dice, ¿qué es esto de la reconstrucción? Esto, el discurso jurídico, no es ninguna respuesta, no es ninguna prueba. Entonces hicimos, que si eventualmente les puede servir, también se los podemos facilitar, hicimos un material para ser exhibido en el juzgado, que ya era todo un avance que se aceptara eso, en donde explicamos lo que era la reconstrucción en relación a las víctimas de delitos de lesa humanidad. Es decir, una persona había salido del campo de concentración y había dicho, yo vi que había una chica de 18 años, supongamos, que le decían Patti. Otra persona dice, yo compartí con una Patti de 18 años en tal celda y estaba embarazada. Otra dice, y así después sale una nota en una revista en donde se entrevista a una persona que dice, mi hija de 18 años estaba embarazada. Entonces, con el pedazo, la porción de información de cada uno de los testigos, se reconstruye, digamos, un pedazo, una porción de la historia de este país en relación al terrorismo de Estado, gracias a la cual se pudieron llevar en definitiva adelante los juicios y juzgar a los autores materiales de estos delitos. Hay muchísimos ejemplos de esta naturaleza. Lo cierto es que, digamos, en un punto en el que se partió, para decirlo de este modo, del juicio a las juntas, en donde los testigos tenían la enorme incertidumbre de si no iban a ser finalmente ellos juzgados por pertenecer a organizaciones, quienes iban a declarar, a otros juicios en donde se inscribió el testimonio de ese testigo precisamente en lo que eran las pertenencias a colectivos en donde, por ejemplo, se trataba de probar el genocidio. A lo que se apuntaba era a dar cuenta de la organización, las organizaciones de los militantes, de los trabajadores, por colectivos, barriales, fábricas, universidades, es decir, por cómo estaban organizados en relación a su militancia. Todo esto, de algún modo, se fue traduciendo en relación a esto que digo, a la posibilidad de penetrar, de horadar ese discurso jurídico, de alguna manera se tradujo en lo que fue la acordada de la Cámara de Casación cuando se pidió que no se volviera a citar una y otra vez a cada testigo para dar su testimonio, porque esto, digamos, podía revictimizar a esta persona, que en un principio fue una discusión muy grande, incluso fue una discusión muy grande, no solamente en el movimiento, digamos, por fuera de los juicios, sino en las mismas audiencias,
por la resistencia de los abogados defensores que planteaban que se vulneraba el derecho a la defensa en juicio, ¿no? Entonces, digo esto por cómo siempre el discurso jurídico y el discurso del derecho es un discurso vulnerable y siempre necesariamente está atravesado por, por la necesidad de interpelar algo en términos absolutos. De hecho, si el derecho surge a partir de la necesidad de normativizar las relaciones entre los seres humanos, justamente es una construcción. Y a partir de esta construcción no está exento de todo lo que tiene que ver con avatares como mínimo culturales, para nombrarlo de algún modo. Sabemos que también lo que acá se llama en la Argentina la familia judicial o Comodoro Pi, que fue conocido así, podemos pensar incluso con una época en que uno iba por los pasillos de Comodoro Pi y las salas más importantes estaban destinadas a los juicios por delitos de lesa humanidad, y en los últimos aciagos 4 años que tuvimos, esos pasillos y esas salas estaban destinadas a todo lo que conocemos como lawfare. Hay todo un recorrido que vos me decís cualquier cosa, Andrea, con los tiempos, que podemos pensar. No, estamos bien. Estamos bien. Normalmente terminamos a las 16, así que tenemos tiempo. Estamos bien. Bueno, hay todo un recorrido en relación a el camino de la lucha de la impunidad y la búsqueda de justicia, que también de alguna manera traduce esa tensión entre el discurso jurídico, podemos decir, hecha la ley, hecha la trampa, y la respuesta de las luchas sociales en la Argentina. En un primer momento, los militares, antes de entregar el poder, pretendieron establecer la ley de autoamnistía, por la cual se autoperdonaban los crímenes cometidos y entonces no podían ser juzgados. Luego, eso fue derogado con el advenimiento del Estado de Derecho y por el gobierno de Alfonsín. Luego pretendieron ser juzgados en tribunales militares. Es muy interesante también, hecha la ley, hecha la trampa, cómo en ese momento, cuando en un primer momento se habilitaron los juicios en la instancia de la justicia militar, las madres de Plaza de Mayo buscaron en la letra de esa disposición, había una parte que decía que las mujeres de buena reputación podían pedir que se les tome el testimonio en su domicilio. Entonces las madres hicieron venir a los militares a la casa de las madres, obviamente los repudiaron, les hicieron un scratch, etcétera. Pero digo en esto de echa la ley, echa la trampa, o la lectura de la letra de la norma. Luego, con el juicio a la Junta, que fue un juicio muy importante y que también, al mismo tiempo que por primera vez se juzgaba a todas las cúpulas militares, estaba de algún modo, al estar destinado a las cúpulas, de algún modo estaba subyacente lo que vendría después, que era la imposibilidad de juzgar a los cuadros medios o inferiores a través de, primero, la ley de punto final, que pretendió ponerle un límite a la presentación de acusaciones contra los militares. ¿Qué hace el movimiento de derechos humanos frente a eso? Inmediatamente presenta denuncias acumuladas durante años. Entonces fue insuficiente la ley de punto final respecto de el objetivo que tenía, que era de parar los juicios, porque la cantidad que se presentó, digamos, no cumplía con ese objetivo, o al menos de reducir la cantidad de personas a ser juzgadas, de represores. Por eso se establece luego la ley de obediencia debida,
que solo permite juzgar crímenes como el robo de bebés o el robo de la propiedad, y no el delito de secuestro, desaparición, tortura, etc. Durante este tiempo, el movimiento de derechos humanos construye dos modos de respuesta excelentes, novedosas, que son las que en todo este recorrido, porque es un movimiento dialéctico, no lo podemos pensar en términos esquemáticos, sino como una respuesta que parte, como dijimos en un principio, desde las entrañas, instaura una resistencia en la lucha por los derechos humanos sin precedentes y de vanguardia en el mundo. Mientras estuvieron vigentes estas leyes, se construyen dos respuestas. Una es los juicios por la verdad, que si bien no se los podía condenar, no se los podía juzgar y condenar, supuestamente se podía obtener la información, efectivamente se pudo obtener la información, y sirvió como para seguir construyendo evidencia, y sirvió como para seguir desnudando, develando la magnitud de la represión. En este punto hay también situaciones impresionantes, escenas impresionantes que se establecieron. Voy a contar dos ejemplos. Uno es cuando se estaba juzgando a Alfredo Astiz y podía haber público, muy poco, no como fueron los juicios después que eran mucho más grandes, y como no se podía hablar, el público no podía intervenir, etc., un grupo de hijos, de familiares, se puso atrás de Astiz, y cuando se lo enfoca Astiz para que declare, que los represores decían todos más o menos lo mismo y no hablaban de nada que pudiera incriminarlos, se sacan la remera y todos tenían la misma inscripción en contra de este represor. Y otra escena que fue impresionante también, fue que estando, iba a declarar Macera, y la jueza a cargo le dice, señor Macera, y en la misma sala estaba Alfredo Bravo, diputado socialista, y Alfredo Bravo se levanta furioso, interrumpe la audiencia y dice, ¿cómo puede ser que a un genocida se lo llame señor? Yo no voy a admitir eso. Fue un escándalo, se suspendió la audiencia, se desalojó la sala, y rato después, cuando se retoma, la jueza no le dice más a Macera, señor Macera. Digo porque son estas cuestiones, tienen que ver con, hoy se le sigue diciendo señor a cada uno de los represores que se sienta señor, puede decir sus datos, etcétera, etcétera, pero tienen que ver con otra cosa, tienen que ver justamente con cómo se inscriben en el discurso modos de nombrar, modos de legitimar, modos de dar cuenta del alcance de lo que es este capital simbólico, tangible e intangible al que aludía con anterioridad. Posteriormente, en todo este recorrido de derogar las leyes y posteriormente declararlas inconstitucionales, etcétera, etcétera, también los indultos que después habría de dar Menem, se puede volver a reconstruir la posibilidad de continuar los juzgamientos, que podemos decir que en un punto, si bien estuvieron en una cárcel de oro, como digo yo, se pudieron retomar. Y podemos decir que desde esta perspectiva en un punto nunca pararon. ¿Por qué? Yo decía que había dos que pudieron sostenerse durante la vigencia de las leyes. Una, los juicios por la verdad, y la otra, que me parece un ejemplo interesante porque muestra la intersección entre la fuerza de las luchas sociales, de las luchas populares, y la respuesta
que puede tener un Estado o que puede tener una instancia estatal. Cuando a los 20 años de la dictadura, un 24 de marzo del año 96, se hizo, como se hacen acá, estas marchas multitudinarias. Fue una de las marchas más multitudinarias que hubo, en donde había miles y miles y miles y miles de personas, que además no se hizo solamente en Buenos Aires, como pasa siempre, se hizo en distintos lugares del país, y un fiscal español de apellido Castresana, que estaba viendo, que estaba asistiendo a, digamos, que estaba viendo por los medios, la televisión en este caso, quedó impactado por la respuesta sostenida de la sociedad argentina, por la lucha del movimiento de derechos humanos, de otros actores sociales, por las madres, y decidió, invocando el derecho universal, invocando el derecho de los pueblos a juzgar el genocidio en cualquier país del mundo en que éste tenga lugar, decidió precisamente presentar una querella a la que se sumó, luego fue uno de los referentes que llevó adelante con mucha decisión, actividad y compromiso esa representación de todos nosotros y nosotras, Carlos Eslepoy. Si acá en esta cátedra hay compañeros y compañeras trabajadores, justamente muchos trabajadores y trabajadoras viajaron a España a declarar precisamente por lo que fue la persecución al movimiento obrero y trabajador durante la dictadura, y justamente entonces los juicios que no podían tener lugar en la Argentina, esa justicia que estaba imposibilitada de continuar en la Argentina, se llevaron a cabo en otros países, en España en particular, que tuvo esta particularidad precisamente, que fue armada de este modo, con la intención de juzgar delitos de genocidio, y también se llevaron adelante juicios en otros países, como Francia, Italia, Alemania, etcétera, en donde se juzgaban los delitos cometidos contra ciudadanos de ese origen, del origen de ese país. Digo esto porque muestra la trascendencia que ha tenido la lucha digamos, de resistencia por los derechos humanos en la Argentina, y que por eso no es casual que se haya inscrito, que haya tenido la visibilidad y también esa visibilidad ejemplar, porque también posibilitó y fundó otros, digamos, que otros pueblos tomaran algunas inscripciones, algunos signos de la lucha de resistencia en la Argentina. Les quiero decir un par de cosas más, porque quiero también que tengamos un poco de posibilidad de que charlemos, porque si no es un poco aburrido, me imagino, no quiero que se aburran, pero quería tomar dos cuestiones más que me habían quedado pendientes y que quería introducir una perspectiva desde la subjetividad. Una es la cuestión de que en este momento, digamos, en su momento, o sea, en este momento se está debatiendo si el Estado sí, si el Estado no, el rol del Estado. Hace poco salió una solicitada infame de determinados exponentes, no solamente de Argentina, que está la firma de Macri, sino de exponentes de lo que es el campo de la reacción a nivel mundial, en donde precisamente, ¿cuál es el debate de fondo? El debate de fondo es si la intervención del Estado o el gobierno del mercado. Podemos decir que es el mismo debate a lo largo de la historia de la humanidad, y podemos decir que es la misma, digamos, lo mismo que estaba detrás de la lógica del golpe del 24 de marzo del 76, cuando decimos que creó las condiciones para, y cuando decimos que son delitos imprescriptibles, y cuando decimos que los efectos persisten. ¿Por qué? Porque persisten
en los efectos, en las secuelas, en las consecuencias que todo esto deja en el plano político, social, económico y cultural. Y el debate cultural, el debate respecto de la subjetividad, no es para nada menor en estos tiempos. Si gobierna el mercado, si la sociedad está arrasada por la lógica del capital, si gobierna el mercado, el sujeto es una mercancía. Y no es casual que en esta época neoliberal del sistema se imprima a la subjetividad la lógica del individualismo, es decir, en todos los ámbitos. O sea, se empuja al sujeto al consumo, se equipara el ser al tener, es decir, sos si tenés, en una lógica mentirosa e imposible en donde se supone que acceder a ese supuesto deseo implica obtener el objeto zenit, es decir, de goce total y absoluto. Y eso es imposible. Entonces, a lo que se empuja en realidad al sujeto es a la soledad, a la depresión. No es casual que las patologías actuales tengan que ver con eso, con la soledad, el consumo, las adicciones, la depresión. ¿Por qué? Porque hay un enorme individualismo, es el sálvese quien pueda. El sujeto vive en una lógica en el que cada vez más, podemos tomar el concepto de Foucault, del empresario de sí, podemos pensar en esto como el concepto de biopolítica. Hay autores, como por ejemplo Byung-Chul Han, que lo toman como psicopolítica en este punto en que hay una pretensión de la colonización de la subjetividad en términos absolutos, es decir, estudiar a fondo a través de las redes, de todo lo que tiene que ver con el Big Data y de todo lo que tiene que ver con esto obsceno de demostración en donde cada vez se pierde más lo privado y lo íntimo del sujeto que es necesario en relación a la constitución subjetiva, justamente se empuja al sujeto a una ilusión de consumo en el que la felicidad supuesta está en equiparar el ser al tener, suponiendo que se puede alcanzar ese objeto. Esto es imposible, por eso se llega a ese punto, porque además es anular la singularidad y es anular el deseo. En este punto es donde podemos decir, en eso estaba el neoliberalismo cuando llega esta pandemia que no es ajena al neoliberalismo. Pero digo, no es que no se asusten, no me voy a meter en la cuestión de la pandemia porque eso requiere una materia especial, pero sí quería tomar, digamos que desde esta lógica del mercado, en donde se supone que se puede saber hasta lo último lo que piensa y desea un sujeto y hasta provocar para dónde, digamos, dirigir el deseo del sujeto, y como esa es la batalla y el debate y el gran desafío que tenemos, quería tomar una cuestión que tiene que ver con la constitución subjetiva, con cómo se arma el psiquismo. Efectivamente, el ser humano nace alienado a un otro, a una otra. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, a diferencia de los animales, porque un animal cuando nace, el cachorro humano rápidamente tiene autonomía, no está atravesado por la cultura y el lenguaje, no sabe que se va a morir, no se angustia por eso. Digo, estoy hablando de los animales, después que haya animales domésticos atravesados por la cultura, es otra cosa. Pero digo, estoy diferenciando el animal como el reino animal del ser humano. Entonces, en cambio, el cachorro humano, cuando nace, necesita de un otro, una otra, que Freud la va a llamar de los primeros cuidados, que es quien le salva la vida, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el cachorro humano, a diferencia del cachorro animal, no puede subsistir sin la asistencia de otro, de alguien, de ese otro, de los primeros cuidados, que lo alimenta, lo abriga, lo protege. Pero para que se constituya un sujeto ahí, eso tiene que ser un acto de amor. Cuando
cualquiera de nosotros que tiene un bebé cerca ve que, ¿no? Cuando lo alimenta, el lugar que viene a ocupar ese bebé en relación al deseo de los padres es un lugar singular. Por eso es tan complejo y tan infame el peor de los delitos que cometió la dictadura, que es apropiarse, uno de los peores delitos, que es apropiarse de los niños y niñas, hijos e hijas de los militantes. Porque precisamente esos chicos y chicas ocupaban un lugar en relación al deseo de sus padres. Y es de ahí desde donde son arrancados. Entonces, el ser humano viene a un lugar que está significado previamente. Viene a un lugar en donde alguien eligió un nombre para él o para ella. Ocupa un lugar, una ramita, podemos decir, en un árbol genealógico que existe antes que él o ella. Y efectivamente viene significado, ¿no? Uno cuando viene significado, ese hijo o hija viene significado, viene con expectativas puestas ahí. Entonces, luego ese sujeto tendrá que vérselas con esa historia, con ese discurso por el que fue hablado, porque cuando un bebé llora, nadie sabe lo que quiere, entonces uno inventa lo que le pasa, debe tener hambre, le enchufa la teta o la mamadera, debe tener frío, lo abriga, sigue llorando, lo pone boca abajo, debe tener gases, uno inventa, porque el bebé no puede decir lo que tiene. Entonces, en ese mismo momento en que uno está decodificando ese llanto, lo está introduciendo al lenguaje. Esa marca de lenguaje primera, primitiva, podemos decirlo de este modo, es como una marca de fábrica, para decirlo en términos sencillos que se entienda, esa marca de fábrica única e irrepetible, podemos decir, es lo que en la medida en que nosotros podamos hacernos cargo de esa singularidad, interpelarla e implicarnos en ella, es lo que nos puede salvar de esta pretensión del sistema de ponernos a todos bajo el mismo paraguas de ser hablados en términos absolutos por el otro con mayúscula, por el otro sistema. ¿No? Cuando digo el otro en este punto, estoy hablando del sistema. Voy a poner el peor ejemplo al que hemos asistido en estos días, que es la irresponsabilidad del presidente de los Estados Unidos diciendo que la cura contra el coronavirus era tomar un desinfectante. Porque, ¿qué es el ser hablados en términos absolutos por ese gran otro? Haber tomado el desinfectante. Y personas internadas en Estados Unidos porque tomaron la lavandina. ¿Me siguen? Digo, entonces, en este punto, el lugar desde donde podemos cuestionar, entre otros y otras, y para poder profundizar esto que es apasionante en última instancia, porque es por ahí, tenemos que ver cómo, pero es por ahí, es poder pensar que no pueden colonizar la cabeza de la gente en términos absolutos, porque hay algo que son nuestras marcas de fábricas, esto que nos hace en relación al discurso para todos y todas del derecho, poder poner en juego nuestra singularidad, que es esa marca que dijimos antes. La raza, la elección sexual, podemos pensarlo en términos singulares, individuales, o en términos sociales, ¿no? Como respuesta a la segregación. Pero digo, hay algo que es el respeto por la diferencia, y esa diferencia se inscribe en cada sujeto de manera única, y eso se expresa también a nivel de las elecciones de vida. Entonces, sé que es un tema complejo, pero siempre está bueno que podamos, digamos, abordar estas cuestiones porque hay un punto en que creo que alivia también. Y, bueno, en relación a lo de... A ver, una cosita que quería ver. En relación a lo de el ejemplo de Trump que puse, quiero hacer una diferencia entre la ironía
como irresponsabilidad, porque luego Trump dijo que era una ironía, y en realidad es una irresponsabilidad por parte de quien gobierna Estados Unidos, que además de tener esa responsabilidad respecto de los ciudadanos de su país, digamos, se autoerigen y así actúan respecto de las guerras, invasiones, etcétera, etcétera, como dueños del mundo. Entonces la responsabilidad y el peligro para la humanidad es doble. Y lo otro que me parecía muy interesante también es pensar en relación a lo que nos está pasando, y acá quería tomar una cuestión de las dos posiciones que podemos pensar, lo quería pensar desde Lacan, que es, justamente se enfrentan, así como antes dijimos que se enfrenta la disputa por el rol del Estado y el mercado, que es ahí, digamos, justamente por eso la politización del discurso respecto de cómo preservarse, cómo preservar a los seres humanos, porque si prima la preservación de los seres humanos, que pone justamente, digamos, privilegia el rol del Estado, y como la disputa ya es estratégicamente por el después, entonces no pueden legitimar el rol privilegiado, privilegiar el rol del Estado, porque se opone al gobierno del mercado en donde el sujeto es mercancía. Por eso el debate es Estado o mercado. Y por eso intentan instalar esta falsa cuestión de el tema de la cuestión económica y la preservación de la vida. Yo lo pensaba el otro día en relación a este debate que se está dando, la bolsa o la vida. Pongamos en la bolsa los derechos humanos y pensemos si puede haber vida sin eso. Si la vida es la que puede ser acreedora de todo lo demás. Y lo otro es que podemos pensar el debate actual y estas dos posiciones a las que estamos haciendo alusión desde Lacan en relación a lo real sin ley y lo real con ley. Lo real con ley es esto que irrumpe como real, es este virus, es este enemigo invisible, es esta pandemia, es un enemigo desconocido, frente al cual la comunidad científica, digamos, los estados, los actores involucrados, están trabajando para encontrar la vacuna, para encontrar el modo de contrarrestar esto, ¿no? Es decir, esto podemos decir es lo real con ley, es decir, hay algo que se está estableciendo, hay una respuesta simbólica, hay una construcción pensada para salvar a la humanidad, para decirlo de algún modo. Lo real sin ley es lo que queda al libre albedrío de la vorágine y la lógica del capital, ¿no? Podemos, hay un psicoanalista, Miquel Bassols, que lo está pensando en estos términos, digo, para introducir otro modo de pensar esta dicotomía, esta confrontación, esta lógica que se pretende establecer, en donde nosotros lo que estamos es develando cuál es la disputa real entre el Estado y el mercado.